¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, retornando para apoyar a nuestros estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria en el desarrollo de su ficha de autoaprendizaje del área de ciencia y tecnología, con la actividad número 7 que corresponde a la semana 30 de Aprende en Casa. Diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas para el filtrado del agua. Para la semana 30, nuestra ficha de autoaprendizaje nos está pidiendo un reto: construir un equipo de filtración, ¿no?, para filtrar el agua de lluvia, y luego, en base a ello, elaborar un video y para remitir a nuestros profesores. Entonces, nos dice, ¿no?, luego de probar el funcionamiento del filtrador de agua, debemos elaborar un video donde se dé a conocer a todos los compañeros, al docente y a la familia sobre el proceso que realizamos para obtener la solución tecnológica, ¿ya? Entonces, vayamos en qué consiste este reto. Nos dice que tenemos que prácticamente construir el equipo de filtrado. Bien, ya estamos en nuestra ficha de autoaprendizaje y estamos donde dice diseño y construcción de un filtrador de agua. Entonces, lo primero que nos pide es determinamos una alternativa de solución tecnológica, ¿no? El captar y utilizar agua de lluvia para el uso de las actividades domésticas en poblaciones que carecen de acceso al agua es una de las soluciones. Sin embargo, su uso directo no ha sido recomendado por las impurezas que contiene. Ante esta situación, recuerda las preguntas de la actividad 4 que nos ayudarán a proponer la alternativa de solución. Entonces nos hacen algunas preguntas. ¿Qué limitaciones tendría el agua de lluvia para utilizarlas en el uso doméstico? Responderemos, ¿no?, que tengan turbidez por el arrastre de tierra, polvo, etc. Esas son las limitaciones por las cuales no se puede utilizar el agua de lluvia. ¿Qué solución tecnológica propones? Y pondremos como propuesta un filtrador de agua tipo, ¿no?, filtro de arena con carbón. ¿Cuáles serían las principales características que debe tener el filtrador? Ponemos tener un diámetro mediano a fin de poder filtrar cantidad regular de agua turbia. Otra característica sería poder realizar mantenimiento cada cierto tiempo de uso. Otra característica sería fácil acceso y fabricación a bajos costos. Algunas características que le pondríamos. Ustedes pueden colocarle otras, ¿no?, las que ustedes creen por conveniente. Continuemos. Luego vamos a diseñamos la alternativa de solución tecnológica. Entonces, aquí nos dice, ten en cuenta las características o requerimientos que debe contar el filtrador de agua. Propon un diseño para ello. Lee el texto, propiedades de materiales para el filtrado de agua, que está en nuestra ficha. Ahora que conoces las propiedades de materiales que utilizarás en el filtro de agua, responde. Nos dicen algunas preguntas. ¿Qué propiedad o propiedades debe tener en cuenta en los materiales que utilizas para filtrar el agua? Y respondemos, debe tener una permeabilidad regular para poder filtrar, ¿ya? Para poder filtrar el agua en un tiempo prudencial, es decir, que no demore demasiado. Si el material que voy a usar va a tener, digamos, mucha permeabilidad, va a demorar mucho en el filtrado, ¿no? Y eso no nos conviene, porque necesitamos que sea un proceso casi continuo para obtener agua filtrada. Sigamos. ¿Qué ventajas tendría utilizar material con diferentes porcentajes de porosidad? Entonces, decíamos, podríamos verificar la velocidad de filtración y la calidad de transparencia del agua filtrada. Esa ventaja tenemos, ¿no?, en usar materiales con diferentes porcentajes de porosidad. Entre más poroso sea el material, más rápido se hace la filtración, pero seguramente el agua no sería tan transparente. Entre menos poroso nos va a dar la ventaja de que el agua filtrada sea más transparente. ¿Qué otros materiales de tu entorno podría utilizar que te permita mejorar tu filtrador de agua? Podríamos usar algodón, ¿no?, que podría mejorar el filtrado de agua.
Ahora imagina que la imagen del filtro de agua es el envase de tu filtro. ¿Cuál sería el orden o la secuencia de los materiales que colocarás al interior? Da razones para justificar tu respuesta. Entonces, si supongamos estos son diferentes materiales con diferente porosidad, entonces le consideramos de esta siguiente forma. Si el filtro funcionaría por gravedad, es conveniente poner los materiales más porosos en la parte inferior y los materiales con menos porosidad en la parte superior, a fin de hacerle el mantenimiento correspondiente, haciendo circular el agua en forma inversa. Bueno, esa es la ventaja que tendría colocar adecuadamente a los materiales, ¿no? Para evitar el ingreso de residuos al filtrador, ¿qué materiales utilizarías? Podría utilizar mallas o telas de algodón, ¿no? Para que no ingrese residuos gruesos, ¿no?, a nuestro filtrador. Prevé el volumen de agua de lluvia recolectada y que colocarás para su respectiva filtración. Bien, vamos a prever el volumen de agua a recolectar. Podríamos estimar en unos 5 cilindros, ¿no?, que se podría recoger un día de lluvia. Más o menos eso es lo que vamos a tener como previsión. Continuemos. Ahora nos dice, representa el filtrador de agua con un gráfico con medidas a escala, y podríamos presentar este filtrador, ¿ya?, usando un balde de esos de 20 litros, balde de aceite, creo que venden en el mercado. Encontramos esos baldes grandes a bajo costo, y en ella haremos nuestras escalas, ¿no? El balde más o menos mide 40 de altura, 40 centímetros de altura. Tiene un diámetro de 30 centímetros. ¿Ya? Eso es lo primero que colocamos. Y luego, en este balde colocaríamos una altura de 10 centímetros gravilla, o que viene a ser lo que otros conocen como cascajo. Son piedra chancada, ¿no? Piedra pequeña chancada. Piedritas pequeñas chancadas. Esa es la gravilla. Y luego le pondríamos 10 centímetros de carbón, que puede ser carbón mineral o puede ser carbón vegetal. Es decir, el carbón vegetal viene a ser la madera quemada y venden carbón, ¿no?, para hacer parrillada. Ese carbón lo moleríamos un poco y le colocaríamos 10 centímetros, ¿no?, de una altura de 10 centímetros en el balde. Y luego, posteriormente, colocaríamos encima otra capa de 10 centímetros de altura de arena fina. Ese sería nuestro equipo de filtración. Y en la parte superior quedaría libre para el agua, ¿no?, para el agua que coloquemos, el agua turbia, ¿no?, la cual vamos a filtrar. Y en la parte inferior le conectaríamos un grifo, ¿no? Aquí le hemos exagerado, indudablemente no lo vamos a subir tan alto, sino directo un grifo, una llave, para recoger el agua filtrada. ¿Por qué un tubo? Porque de tal manera, cuando esto se ensucie, cada cierto tiempo hagamos circular, ¿no?, el agua limpia por aquí, para que pueda circular en forma inversa y limpiar este filtro cada cierto tiempo, por decir, cada 6 meses, cada 3 meses, depende. Habría que hacer la prueba. Bien, ahora nos pide, elabora un diagrama de flujo que te dé a conocer la secuencia para el proceso de filtrado de agua. Para ello, considera los símbolos que han mostrado en la actividad 5, que corresponde al área de comunicación. Puedes completar tu respuesta con la figura 2. Ya nos dan la figura aquí. Aquí está el flujo de diagramas. Y recolectamos el agua de lluvia, lo vamos a pasar a este flujo, donde nos hacemos la pregunta: ¿el agua es turbia? Si dice que no es turbia, entonces lo vamos a pasar hacia seleccionar un filtro de mayor porosidad, pura gravilla puede ser, ¿no? Entonces, construimos otro filtro como este, pero ya no con 3 capas, sino pura gravilla.
a fin de poder garantizar el filtro porque no está tan turbia, y con ello tranquilamente lo filtramos y ya está listo para el uso. Pero si el agua está turbia, sí nos dice, entonces continuamos, seleccionamos el material del filtro de menor porosidad, que viene a ser nuestro equipo de filtración. Entonces aquí pondríamos pasa al equipo de filtración. Si lo que sale tiene menor porcentaje de porosidad, si sale y todavía sigue turbia, podríamos pasar a otro filtro, ¿no? Con menor porcentaje de porosidad. O sea, hacemos otro filtro con algodón y arena, por decir, ¿no? Menos poroso. Entonces vamos a continuar mejorando el filtro. Si ya no tiene turbidez, entonces ya pasa a consumo, ¿no? Entonces graba, retiene las partículas mayores. Cuando es más o menos es la forma como ustedes hacen el recorrido de la filtración, ¿ya? Ese sería el flujo o diagrama de flujos. Ustedes pueden hacerlo de otra forma, pero en todo caso se ayudan con su maestro de comunicación para que les ayude a hacer este diagrama de flujos. Continuemos. Describe los pasos a realizar para la construcción del filtro de agua. Indica los materiales e instrumentos de medición a ser utilizados. También considera las medidas de seguridad a tener en cuenta. Entonces los pasos eran marcar las medidas del balde, ¿no? Colocar los materiales como es gravilla, carbón, arena. Lo colocamos de acuerdo a las medidas. Luego los instrumentos utilizados son el centímetro para medir la altura del balde. También usamos algunos otros instrumentos como es la colocación de un grifo para la salida del agua filtrada. Esos serían los pasos con la cual se construye el equipo de filtración. Ahora nos pide, utiliza los datos de la cantidad de materiales que se ha obtenido en la actividad 6, que corresponde al área de matemática, y con ello completa el siguiente cuadro y prevé el costo del filtrado del agua. Entonces, más o menos tenemos un cuadrito y podrían rellenar de la siguiente forma. Los materiales, necesitamos gravilla, más o menos 12.000 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, más o menos eso podría costar unos 5 soles, con precios estimados. Carbón, ¿no? Tenemos que comprar carbón de vegetal, carbón de leña, más o menos necesitamos una altura de 6.000 centímetros cúbicos, o sea, necesitamos este volumen, esta cantidad, 6.000 centímetros cúbicos. Igual más o menos nos costaría unos 20 soles, ¿no? Comprar 20 soles de carbón de madera y lo molemos, y ya tendríamos para colocar esta cantidad de carbón en nuestro equipo de filtración. Necesitamos arena fina, 6.000 centímetros cúbicos también. Igual conseguiríamos, más o menos nos costaría 5 soles, ¿no? Que viene a ser un poco de arena fina, que seguramente podríamos comprarlo en alguna ferretería, ¿ya? Necesitamos baldes, mínimo 3 unidades, esos baldes de pintura grandes. Más o menos debe estar cada balde a 10 soles, y si son 3 necesitaríamos 30 soles. Necesitamos un grifo o una llave, ¿no? Que es 1. Más o menos esa llave está a 30 soles, ¿no? Ponemos 30 soles. Herramientas que necesitamos, centímetro. Un buen centímetro está a 20 soles, ponemos 20 soles. Llave para colocar el grifo, es decir, para ajustar, es una llave de boca, más o menos debe estar 20 soles, es ajustable, llave Stilson creo que le dicen, se ajusta a varias medidas. Entonces esa llave más o menos estará a 20 soles. Sumamos todo el presupuesto, más o menos vamos a necesitar 130 soles para hacer nuestro equipo de filtración. Ahora nos pide que realicemos un cronograma para la obtención del filtrado de agua, considerando desde la selección de materiales hasta los ensayos a realizar. Más o menos haríamos este cronograma. Adquisición de materiales podría ser el día de hoy, 4 de octubre. No está tan difícil conseguir tanto la arena, la gravilla, el carbón y los baldes, ¿no? Lo podemos conseguir. Son el día de hoy. El armado del filtro, una vez teniendo todos los materiales, podríamos hacer al día siguiente, el 5 de octubre. La conexión del grifo, podríamos hacerlo al día siguiente, el 6 de octubre. La prueba del filtrado,
lo haríamos al día siguiente, 7 de octubre. La evaluación y reajustes al otro día lo hacemos el 8 de octubre. Sería más o menos tentativo el cronograma, ¿no?, de actividades. Ustedes pueden variar estas fechas. Si consideran que el armado de filtro es en 3 días, le ponen 3 días, ¿no? 5, 6, 7, 8 de octubre. Eso ya depende de cada estudiante y depende también de cada situación de cada lugar. Entonces no hay ningún inconveniente. Lo que hay que hacer es planificar en sí el cronograma que se pueda cumplir. Continuemos. Los materiales utilizados, ¿cómo impactarán en el ambiente? Justifica la respuesta, nos dice. Bueno, los materiales que vamos a utilizar no hacen impacto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no emanan o dejan gases ni sustancias contaminantes. No hay sustancias contaminantes. Por lo tanto, no hay impacto en el ambiente. Otra pregunta, ¿de qué manera comprobarías el funcionamiento del filtrador de agua? Bien, mezclaría agua limpia con un poco de tierra para que el agua se vuelva turbia. Así obtenemos agua turbia, ¿no es cierto? Y con ello podemos probar la eficacia de nuestro equipo de filtración. ¿Ya? Esa sería la forma como comprobaría. Continuemos. Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Nos dice, realiza los pasos que propusieron en tu diseño, considerando los usos de materiales. Registra aquellas observaciones o ajustes que realice durante el desarrollo. Aquí está diciendo de que armes tu equipo de filtración. Consigues todos los materiales y comiences, mi querido amigo, a armar tu equipo de filtración en un balde. Ahora, si no tienes una llave, no quieres colocarle una llave, solo le harías un agujero en la parte inferior del balde y otro balde más conseguirías para recoger el agua filtrada. ¿Ya? Entonces, esos ajustes que has hecho se anota aquí. No le puse el grifo, sino más bien le hice un agujero en la parte del fondo del balde y le he adjuntado otro balde para recibir el agua filtrada. Esos ajustes le anotas, ¿no?, los pasos que has hecho, los cambios que has hecho en tu planificación. Pero tienes que realizar, ¿no?, tu equipo de filtración. Recuerda que luego de haber hecho, tienes que grabar un video donde estés explicando, ¿no?, tu equipo de filtración. Ahora contesta las siguientes preguntas a medida que estás construyendo el filtro de agua. ¿El envase o recipiente utilizado será apropiado para la cantidad de agua que deseas filtrar en el tiempo que has determinado? Bueno, sí, si la cantidad es de unos 4 cilindros, sí puede ser apropiado, pero si el volumen de agua es mayor de 4 cilindros, tendríamos que hacer filtros de mayor dimensión, ¿no?, que podrían ser, por ejemplo, usando cilindros. En un cilindro hacer un filtro, ¿no?, uno de esos cilindros que sea un equipo de filtración. ¿Para qué? Para filtrar mayor volumen o mayor cantidad de agua y en menos tiempo, ¿no? Pero el filtro de un balde grande me parece que sí es adecuado para poder filtrar unos 4 cilindros tranquilamente, ¿no? Tranquilamente se puede filtrar en un par de días de repente o en un día. Habría que hacer la prueba. Sigamos respondiendo. ¿La cantidad de cada material utilizado en el filtro de agua será lo suficiente para retener las partículas sólidas del agua? Bueno, ahí respondemos, las pruebas nos indicarán la efectividad de nuestro filtro. Si es efectivo, bien queda ese espesor, ¿no? Y podemos ajustar en las cantidades. Entonces, experimentalmente podemos aumentar de repente mayor cantidad de material menos poroso. Eso hará pues más efectivo el equipo de filtración. Coloca primero los materiales de menor porcentaje de porosidad y luego los de mayor porcentaje. Obtendrá los mismos resultados que colocando de manera invertida. Entonces siempre debe estar en la parte superior los materiales de menor porcentaje de porosidad, como es la arena fina, ¿no? Tiene menor porcentaje de porosidad. Y en la parte inferior estará pues lo de mayor porosidad, como es la gravilla, ¿no? Y a la pregunta que nos dice, ¿obtienes lo mismo si lo pones de forma invertida? No se obtienen los mismos resultados, ya que la gravilla
cumple otra función más, ¿no? Aparte de filtrar, la de sostener el material de menor porosidad. Entonces se va a sostener a menor porosidad. Así no se obstruye el equipo de filtración. Ayuda a que fluya el líquido. Entonces, esa es la función de la gravilla. Si lo ponemos en la parte superior invertida, no va a cumplir esa función, ¿no? Bien, continuamos. Si varía el espacio que ocupa un material dentro del filtrador, ¿qué sucede con el tiempo de filtración? Si el material es menos poroso, demorará el tiempo de filtración. Es lo que va a suceder, ¿no? Si lo que vamos a variar es de lo menos poroso, el tiempo de filtración va a aumentar. Pero si el material es de menos permeable, no habrá cambios en el tiempo. Si lo que vamos a variar es gravilla, por ejemplo, más gravilla le ponemos, no va a haber cambio en el tiempo de filtración. Va a haber cambio en el tiempo de filtración cuando aumentemos el espesor de, por ejemplo, del carbón o de la arena fina. Ahí sí hay cambios en el tiempo de filtración, mayor tiempo. Bien, otra pregunta. Si piensas utilizar un recipiente de cerámica, ¿será los mismos resultados que utilizas en un envase de plástico? Sí, no, sí. ¿Por qué? Porque el recipiente no hace efecto en el proceso de filtración. Nada tiene que ver si el recipiente es de plástico, o cerámico, o metálico, nada. Absolutamente no influye en el proceso de filtración. Por eso, no hay inconvenientes. Otra pregunta. Si has incorporado un material de tu entorno, ¿cómo contribuye a mejorar la calidad de agua filtrada? Siempre lo que incorporamos contribuirá a la mejora. Caso contrario no se incorpora, por lógica, ¿no es cierto? No voy a incorporar algo que perjudique o demore, ¿no? Yo tengo que incorporar algo que mejore, como por ejemplo podría ser algodón, ¿no? O lana bien lavada, entonces fibra de lana, y puede ser que mejore, ¿no? Mejore la filtración. Bien, ¿qué problemas se encuentran durante la construcción del filtrador de agua? Ustedes anotan algún problema, ¿no? Por ejemplo, de repente no encontraron cierto material o no encaja el grifo. Es difícil hacer encajar un grifo, entonces esos problemas lo anotan aquí. Otra pregunta, si tuvieras que realizar algún ajuste o cambio según los requerimientos propuestos, comenta la razón de esta modificación. Ya les dije, aquí comentan, por ejemplo, iba a instalar el grifo, pero como es muy dificultoso, lo que voy a hacer es un agujero en el fondo del balde, para que por ahí salga el agua filtrada. Ese es un cambio que estoy haciendo, una modificación. ¿Y por qué razón? Por la dificultad que es instalar el grifo. Y al contrario, mucho más fácil va a ser comprar otro balde para recibir, ¿no?, el agua filtrada. Esos cambios ustedes lo anotan. Ahora nos pide que evaluemos y comuniquemos el funcionamiento y el impacto de la alternativa solución tecnológica. Entonces nos dice, para determinar el funcionamiento del filtrador de agua se debe realizar las pruebas o ensayos. Para ello, ten en cuenta las características del agua antes y después de ser filtrada. Se espera que tenga menos turbidez. La cantidad de agua que obtienes, el tiempo del filtrado, tiene que ver mucho, ¿no? Que esté clara el agua, cantidad de agua que podemos filtrar y también el tiempo en lo cual empleemos en el filtrado. Es muy importante esos datos. Los datos obtenidos serán necesarios para desarrollar la actividad número 8 del área de matemática. Esos datos anotan para que desarrollen matemática. Finalmente responde, dice, ¿cuáles serían las características del agua filtrada que evidencian el funcionamiento del filtrador? Bueno, ¿qué nos evidencia que el filtrador está funcionando? Nos va a evidenciar la claridad del agua, nos va a indicar que el filtro funciona. Si el agua no sale claro, quiere decir el filtro no funciona. Pero si el agua sale más claro del agua turbia que está ingresando y el agua está saliendo agua clara, podemos decir que el filtro o el equipo de filtro sí funciona. ¿Consideras que volver a filtrar la misma muestra de agua disminuye la turbidez de agua? Bueno, sí considero, ¿no? Si filtramos 2 veces es probable que disminuya la turbidez. Sí es posible. Pero es más efectivo aumentar el material de menor porosidad para conseguir más claridad.
Eso sería más efectivo, aumentar el espesor del material de menor porosidad. Si aumentamos más carbón o aumentamos más arena fina, ¿no? Y eso va a conseguirse más claridad en el agua. Claro que va a demorar un poco más el tiempo también de filtrado. Luego dice, revise los requerimientos o características que propusieron al inicio y verifiquen si el filtrador cumple con ellos. Bueno, aquí ya anotan si cumple o no cumple, ¿no? Ahora, para esto puedes confeccionar una lista de cotejos. Bueno, nos dice como ejemplo, ¿no? Una lista de cotejos para evaluar. Aquí tenemos una lista de cotejos para evaluar y ustedes evalúan con esto. Condiciones para la obtención del filtrador. ¿El volumen del envase o recipiente es el adecuado para la cantidad de agua que necesito? Sí, ponen sí cumple. ¿Por qué? Porque, ¿no?, calculan, en una hora obtengo tanta cantidad de agua filtrada, por lo tanto, más o menos los 4 cilindros de repente en un día lo filtran, ¿no? O en 2 días, ustedes calculan. ¿Los materiales utilizados tienen la porosidad adecuada? Sí, ¿no? Sí, si está filtrando, decimos que sí. Si sigue turbia, quiere decir que no. La porosidad necesita arena más fina, o el mismo carbón hay que moler más fino, ¿no?, para que la porosidad disminuya. ¿Ya? Obtención del agua filtrada, dice. ¿El tiempo de obtención ha sido adecuado? Sí, ¿no? Si es que ha cumplido y está filtrándose adecuadamente. No le pondrán si es que no está siendo adecuado. Y aquí en observaciones le ponen por qué sí y por qué no. ¿Cumple con las características de agua adecuada para su uso doméstico sin turbidez ni olor? Sí, le ponen si es que está transparente el agua. Si todavía está turbio, le ponen no. Todavía el agua contiene turbidez. Por lo tanto, necesita mejorarse el equipo de filtración. Bien, con eso evalúa. Ahora nos dice, ¿qué propones para incrementar la eficiencia del filtrador de agua? Bueno, proponemos aumentar la cantidad de material con menos porosidad. Esa es una propuesta para mayor eficiencia. También podemos proponer, antes de filtrar el agua, podríamos hacer un equipo de decantador, hacer decantar por un tiempo antes de filtrar. ¿Ya? Podríamos hacer poner en reposo a fin de que las partículas microscópicas que dan el aspecto de turbio al agua puedan sedimentarse, ¿no? Para eso tendríamos que hacer reposar el agua en otros equipos, es decir, por ejemplo, en un cilindro, ¿no? Explique la razón de estos ajustes o sugerencias sobre la base del conocimiento científico o de la práctica local, nos pide. Puede ser en relación al tipo, cantidad de material, al tipo de recipiente. Bien, explicamos, ¿no? Al tener mayor proporción de material menos poroso, mejora la retención de micropartículas que enturbian el agua. Esa es la explicación científica. También, al tener en reposo el agua turbia, por acción de la gravedad, las micropartículas se sedimentarán y con ello ya tendremos agua menos turbia, ¿no? Es la acción de la gravedad, va a sedimentarse esas micropartículas. Entonces esto se llama decantar, ¿no? Se está limpiando el agua por decantación. Continuemos. Describe el beneficio en la familia ante la obtención de agua filtrada y cómo fue el impacto al ambiente, ya sea por los materiales utilizados o por otra razón que consideres. Bueno, la familia se beneficia porque podrá tener agua casi potable para el consumo humano. El ecosistema no se daña porque el proceso no tiene residuos contaminantes, es decir, no se generan gases contaminantes. Podríamos concluir en eso. Eso sería todo, mis queridos amigos. Espero que les ayude el presente video para que elaboren su equipo de filtración y luego no se olviden grabar un video explicando cómo funciona y enviar a su profesor para que tengan el reto cumplido. Hasta la próxima vez.